Y en otro tema, la participación ciudadana en busca de mejorar colonias y pueblos de la capital incrementó un 35% en comparación con el año pasado. Veamos las cifras del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Este año los capitalinos registraron 25.913 proyectos para mejorar sus colonias, al participar en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2018, organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Cabe señalar que en esta ocasión hubo 35% más proyectos que el año pasado. La mayoría son de obras y servicios, 9.148 proyectos de los casi 26.000 que se registraron corresponden a obras y servicios. El siguiente rubro es equipamiento urbano. Equipamiento urbano tiene 5.543 proyectos registrados. Después tendríamos prevención del delito, que tiene 4.263 proyectos registrados, ese rubro. Después infraestructura, que tiene 3.071 proyectos. Le siguen actividades culturales con 1.366, actividades recreativas 1.299 y finalmente actividades deportivas con 1.223. De ahí, lo siguiente es que los vecinos que propusieron los proyectos que fueron dictaminados como viables deben hacer una difusión de los proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que hablar con sus vecinos, ¿no? Es convencer a los que votan dentro de la colonia de que voten por mi proyecto. Esta votación se llevará a cabo el 29 de agosto por internet o bien el 3 de septiembre en las mesas receptoras de opinión, donde los vecinos decidirán por el proyecto de su colonia. Por otro lado, el Instituto Electoral Local realizará un cómputo colonia por colonia y los resultados serán dados a conocer el 4 de octubre. Con imágenes de Manuel Hernández, Saray Mariscal, 21 Noticias.